Antes de iniciar el estudio de la bendición del Señor, que es poder dar las finanzas al Señor, quiero leerles un verso. Dice en Éxodo 29:26, hablándoles a los sacerdotes, o hablándole a Aarón: tomarás el pecho de un carnero, o del carnero, de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Más o menos sabemos el tamaño de un pecho de carnero. Amén. Mecido delante del Señor. ¿Pueden imaginar un sacerdote con un pecho de carnero en sus manos y tiene sus manos así? ¡Qué carnero! He notado y lo que hemos enseñado es que el holocausto continuo es el levantamiento de las manos y adoración, gratitud. Amén. Obviamente los sacerdotes levantaban las manos así. Y un pastor les dijo a sus miembros: levanten las manos así hasta que te duela. Pero ay del vecino si las manos están así. En lugar de tener un pecho de carnero, tienes tal vez un hombro o dos hombros. Ahora, no hay nada malo con levantar las manos así también, y máxime si ya te duele. Amén. Pero la forma bíblica, obviamente, debido a este verso y otros semejantes, similares, es así. Pero no así. Tampoco. Entonces, he notado que muchos tienen problemas en hacer más que esto. Si una persona que tiene una pistola y te dice ¿qué dicen? Levanta las manos, ¿vas a hacer eso? ¿Y recibir una bala? Amén. Otro punto que quiero aclarar, que algunos han hecho una pregunta o expresado una duda sobre lo que hemos dicho, es que les he dicho que en 45 años tal vez hemos pasado una canasta o plato 5 o 6 veces, y dicen, pero 2 veces en el seminario. Esto no es la iglesia. Sí, esto es Ministerio Hebrón, y siendo apoyados por la iglesia y por el pastor, por su esposa, por los obreros aquí. Pero sí, la Biblia dice que debemos comprar la verdad y no venderla. ¿Cuánto han apreciado lo que se enseña? Tu ofrenda ante el Señor da una expresión de gratitud y aprecio si valió la pena recibir la verdad. Amén. Y hay muchos gastos para tener un seminario así.
Amén. Entonces, sí recibimos ofrendas en los seminarios, siempre, en cualquier lugar. ¿Ok? Pero no es la culpa de la iglesia. ¿Ok? Amén. Las bendiciones más grandes en la vida y más grandes por haber sido fiel o fieles con nuestro dinero son bendiciones espirituales. Ahora, el lado negativo es, como hemos visto, ninguna gracia es dada para que obedezcamos lo que estamos recibiendo, la verdad que estamos recibiendo en una iglesia, si no ayudamos a pagar por el costo de la comida. Lo mismo en un seminario. Amén. Hay que ayudar a cubrir los gastos, el costo de tener comida espiritual. Entonces, el Señor nos da gracia a los ladrones. Amén. El mar muerto nos da una lección trascendental. Es interesante que el Señor haya puesto un mar muerto en la tierra prometida, la tierra santa. Ese mar está muerto. ¿Cuántos sabían eso? Muerto. El mar muerto está muerto. Profundo, ¿no? ¿Por qué está muerto? Porque por siglos, miles de años, solo ha recibido agua, pero no da nada de agua. Recibe agua, pero no da. Entonces, una tercera parte del volumen de esa agua son químicos. Y muchos matan a cualquier cosa que tiene vida. Solo está recibiendo los químicos del agua que entra, pero nada sale. Entonces así es una vida que recibe pero sin dar. El lado positivo: para el dador alegre, todo lo opuesto sucede. Hay gracia disponible y la vida del Señor fluye a través de tal persona. Regresando al hombre más rico de la historia, John D. Rockefeller, hay una lección increíble en su vida. Era buen cristiano. Daba muchísimo dinero a la obra, a las iglesias. Pero no tanto antes de tener 55 años. Él sí diezmaba, sí, pero no mucha ofrenda. Y cuando tenía 55 años, se contrajo, se dice, una enfermedad muy seria. Y su médico, obviamente de los mejores, le dijo que tenía solo 1 año de vida. Entonces, Rockefeller, obviamente, se dijo para sí: mis riquezas, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a morir con estas riquezas? Entonces empezó a dar y dar y dar por todos lados. Y cuando empezó a dar, cada vez le dio más gozo, y más gozo, y más gozo. Y seguía con ese gozo hasta que murió con 97 años. Lo sanó el dar.
es lo que sucede en lo espiritual. Amén. Malaquías 3:8 dice, diezmos y ofrendas. ¿Qué es una ofrenda? Obviamente es algo más de los diezmos. Y José en Génesis es una figura clara de Cristo. Y va a darles unos 10 ejemplos de lo que sucedió en su vida, lo que sucedió en la vida de Cristo. Pero por el tiempo vamos a decirles que pueden verlo en el libro, el curso sobre Génesis. Amén. Pero es figura de Cristo, el séptimo hombre. En el libro de Génesis, 7 hombres que dan el mismo mensaje que dan los 7 días de la creación. Y el séptimo día es el día de reposo, cuando estamos llenos de toda la plenitud de Cristo, y que es Cristo mismo que funciona y actúa a través de nosotros. El séptimo día es el Señor en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y José estableció una ley de su reino, y seguramente es una ley eterna en el reino de Dios. Después de haber salvado a las multitudes, como Cristo hizo, estableció que todos le dieran al rey 20% de sus ganancias. Obviamente era 10 de diezmo y 10 de ofrenda. Es tiempo, hermanos, en esta época, como nunca, de veras como nunca, es tiempo para mostrarle al Señor que somos parte de su reino, dándole por lo menos 20%, que sería 10 y 10. La mayoría de las naciones toman de su pueblo, sus súbditos, más de 20%. El IVA es solo el principio. Y hay impuestos en muchísimas cosas. Como les he dicho, en Israel, el pueblo de Israel da 90% al gobierno. Y si hablas con cualquier israelí, ciudadano que nosotros somos, dirían, ¿quién dijo eso? Es una locura, 90%. Tal vez mis matemáticas han funcionado un poco. Viviendo allí es 90%. ¿Cómo? Bueno, para empezar, quiten 63% directamente del salario de todos. 57 impuestos sobre la renta, 5% por la salud. Después, el IVA agrega otro 17%. Ya estamos ahí arriba, ¿no? Después hay que pagar impuestos sobre el inmobiliario, eso sí. La propiedad. Si eres el dueño o solo alquilando, los dos pagan el impuesto. ¿Cómo? Increíble aquí o ahí en los estados. También como 2 o 3, no recuerdo, tal vez ha cambiado para arriba, $2 o $3 por galón de combustible. También impuestos sobre cualquier cosa de lujo. Y en la lista de cosas de lujo, ¿lujos? No, necesidades. Y sumando todito,
solo cobran 90%. Por eso cada adulto en la casa tiene que trabajar a menos que la familia sea rica. En serio, para pagar todo y comer y tener ropa. En serio, todos los adultos trabajan. La pareja y sus hijos sí son adultos. Entonces, 20%, qué alivio será, ¿no? Ahora, no es porque el gobierno sea perverso, es porque tienen que gastar eso para sobrevivir. Si no tuvieran armas poderosas y soldados preparados, dejarían de existir por los ataques constantes. Y el mundo no les da el permiso, el derecho de defenderse tampoco. Cuando vivíamos allí, ellos recibían un ataque terrorista cada 20 minutos, 24/7, constantemente, todo el día, toda la noche, cada 20 minutos otro ataque de los terroristas. Pero no pueden hacer nada. Si ellos toman medidas, si alguien muere, Israel son bárbaros, perversos. Ni piensan en los civiles. Los musulmanes piensan en los civiles. Y una de sus cosas favoritas es explotar, volar, se dice, un bus con niños. Ellos lo hacían mucho. Si ellos piensan en los civiles, nadie dice nada. Está bien, los judíos lo merecen. ¿Por qué? Porque son prosperados por Dios. Tienen celos, Satanás tiene celos. Infunde enojo y sus celos en todo el mundo, si uno está abierto a eso. Si tomas la decisión de dar menos de lo que José ordenó, es decisión tuya, pero es dudoso que vayas a tener mucha cosecha. Uno puede tomar la decisión de dar más si desea tener más cosecha y si quieres ver que la pala de Dios es mucho más grande que la nuestra. Amén. Ahora, una pregunta muy común. ¿Hay que hacer una restitución de diezmos no dados fielmente? Tal vez algunos aquí no han dado diezmos durante toda la vida. Entonces solo deben unos 100,000. Si un cristiano que no ha dado diezmos tiene que pagar los diezmos de antes como una restitución, es la pregunta. Y no es solo para un cristiano, es para cualquier ser humano. A la luz de lo que hemos visto, tal cristiano o tal persona ya ha dado sus diezmos y mucho más. Todos dan sus diezmos. Dios no se asegura de eso, sino los demonios toman eso como su responsabilidad si no hay muros. Entonces, pero han dado sus diezmos y mucho más. Dolores, tristezas, enfermedades, accidentes, etcétera, etcétera. Ataques de Satanás, porque no tienen ninguna protección espiritual. Y luego de recibir una bendición por lo que ellos han dado, solo es problemas, entonces ya han dado sus diezmos.
y ya han pagado un precio muy alto. Entonces es tiempo de arrepentirse y empezar a ser fieles al Señor. Amén. Y un punto importante en medio de todo, y no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo, pero es importante y es muy corto. Debemos dar o no debemos dar diezmos y ofrendas sobre una ofrenda que ha sido dada para un propósito específico. La respuesta es que no. Cada centavo de una ofrenda para una cosa específica. Estoy dando esto para un nuevo piso. Entonces, cada centavo es dado para el nuevo piso. No es para dar 20%. ¿Entendemos? Ahora, Malaquías 3:10 nos muestra cómo y a dónde los diezmos y ofrendas deben ser dados. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces son dados como ofrendas para que haya alimento espiritual, por supuesto, en la casa del Señor. Debemos dar nuestros diezmos y ofrendas al lugar de donde recibimos nuestra comida espiritual. Si tú recibes tu comida espiritual de un teleevangelista, ya estás en problemas, porque eso no es pertenecer al cuerpo. Ahora, hay personas que no tienen una iglesia cerca. Entonces sí hay transmisiones disponibles y pueden dar los diezmos a esa iglesia y avisarle al pastor que vas a ser parte de su iglesia. Es mucho mejor que asistir a un lugar donde adoran a Baal. Sí, es una opción, pero no es lo mejor. Entonces, a la casa al lugar donde recibimos alimento espiritual. No podemos dar diezmos y ofrendas a otro ministerio o a otro lugar. Después de dar 10% de ofrenda a nuestra iglesia local, podemos dar una ofrenda a otro ministerio si sentimos que debemos hacerlo. También podemos dar, no a otra iglesia, una iglesia de Hebrón a otra iglesia de Hebrón. Pueden hacerlo, pero a través del ministerio de Hebrón, porque no se sienten en deuda a la iglesia tuya. ¿Entienden? Y hermanos, delante del Señor nunca nos hemos quedado con ni un centavito de ofrendas dadas para otra persona. Y si ha sucedido en los 45 años en Guatemala, fue un accidente grave, pero no creo que haya sucedido. Amén. Pero pueden dar ofrendas a otras iglesias de Hebrón a través de ministerios de Hebrón, o a otra iglesia fuera de Hebrón sin ninguna participación de ministerios de Hebrón. También podemos dar ofrendas a los pobres. Ministerios de Hebrón, otra vez, si es un pobre que es miembro de una iglesia de Hebrón, solo a través de ministerios de Hebrón, para que nadie se sienta en deuda. Amén. En ministerios de Hebrón guardamos todo el dinero que las iglesias dan para los pobres y lo usamos fielmente para los pobres. Algunos pastores dan con frecuencia en su email esto de diezmo y ofrenda para pobres y para misiones, etc.
algunos. La mayoría, ahora estamos llegando a un punto sumamente importante. La mayoría de los cristianos en los Estados Unidos y también en casi todo el mundo no reciben la bendición de haber dado sus diezmos. ¿Por qué? Porque no son recibidos por el Señor. No hay bendición de ningún sacrificio si el Señor no lo recibe, como en el caso de Caín. Amén. Todo tiene que ser dado según su camino, su orden, su manera, sus estatutos, no según nuestras ideas. Muchos de esos cristianos que han dado sus diezmos a una iglesia harían la pregunta de Malaquías 3:8: ¿en qué te hemos robado? Hemos dado nuestros diezmos y ofrendas fielmente. Pero la bendición viene solamente y es reconocido por Dios solamente si es dado conforme al orden de Dios. ¿Captan eso? Como en el caso de Caín, su ofrenda no fue aceptada. Y no sirve entonces. La clave es si Dios recibe el sacrificio o no. Ninguna ofrenda es aceptada si es ofrecida conforme a nuestra manera. Muchas iglesias son robadas de la bendición de dar sus diezmos y ofrendas porque no son dados conforme a la Biblia. Y Dios no los recibe. Para Él es un juego de ellos, pero no es de Él. ¿Cómo podemos saber si Dios ha recibido nuestros diezmos y ofrendas? Muchos cristianos hablan así y lo he oído. Eso no es una sospecha, un rumor. Es muy común. Yo quiero saber cómo están siendo gastados mis diezmos. ¿Alguien ha oído eso? Cuando realmente hemos dado algo, ya no es nuestro o de nosotros. Quiero saber cómo están gastando mis diezmos. ¿Tus diezmos? Entonces no diste a Dios tus diezmos. Ya no podemos gastarlo, el diezmo, ni decidir cómo será gastado o usado. Amén. Dios es fiel. Él siempre cumple lo que Él prometido. Tarde o temprano lo cumple. Perdón, tuve un momento, ¿cómo se dice? Un momento de anciano. Estaba buscando la palabra Dios. No sé si entendieron mi conjugación. Pero quiero leer con ustedes lo que Dios dice sobre los diezmos. Y veremos por qué no están siendo dados. Números 18, 20 a 21 y 24.
Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte. Oh, es una frase favorita mía. Oh, Señor, ¿tú eres mi parte? No necesito nada más. Amén. Qué herencia. Amén, Señor. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. 21. He aquí, está hablándole a Aarón, a los sacerdotes, amén, a los levitas. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví, ¿qué? ¿Cuántos? Todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Verso 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Hay dos partes principales de la heredad del sacerdocio, y somos llamados para ser sacerdotes, ¿no? Y reyes. Dos partes a la herencia: Dios mismo es nuestra herencia, y los diezmos para los ministros. Dios va a hacer eso con todos los diezmos que Él recibe. Entonces, el problema en las iglesias de hoy, no solo en los Estados, sino en Latinoamérica, en la mayoría, es que la gente pone sus diezmos y ofrendas tal vez en la canasta, o plato se dice. ¿Cuál? Los dos, ¿no? Con una mano y lo sacan con la otra mano. Ahora vamos a gastarlos así y así. ¿Cómo? A través de nuestros representantes que nosotros mismos hemos elegido. Y vamos a darle a nuestro pastor un salario, tal vez mínimo, pero un salario. Entonces, ¿qué tienen? Pastores que son asalariados. Cristo habla de ellos. Es un trabajo, es un empleo. Para muchos no es un ministerio de corazón, es solo para ganarse la vida. Oh, qué triste. Nuestros representantes tienen control sobre cómo vamos a gastar los diezmos y las ofrendas. Excelente, pero no sirven para nada. Es un desperdicio de dinero. En serio, porque Dios no ha recibido esa ofrenda. Porque si Él la recibe, terminará en las manos, todos los diezmos, terminará en las manos del sacerdocio, los levitas. Y la ignorancia no es una excusa, no es culpa de Dios, es culpa de no leer su palabra y seguirla, obedecerla. Amén. Y si la mayoría de cristianos casi ni leen la Biblia, y si leen la Biblia tal vez son unos versos cada día, pero sus versos favoritos, no todo el libro. Como un pastor me dijo: ¿crees que voy a leer
¿Tú quieres que yo lea todo el Nuevo Testamento? Por supuesto que no, ni hablar del Antiguo. ¿Por qué vas a leer todo el Testamento si eres un pastor, gente? No necesitas saber lo que la Biblia dice. Si tienes elocuencia, puedes encontrar un sermón en un libro y darlo el domingo y recibir tu pago. Es lo que está sucediendo. Todos los diezmos, no una parte, un salario sacado de ellos. ¿Quiénes son los levitas el día de hoy? En el Antiguo Testamento, y esto es lo que la Biblia dice, los levitas en el Antiguo Testamento servían en el tabernáculo de Moisés y después en el templo de Salomón. Y Pablo explica que el templo ahora es la iglesia. Amén. Entonces los levitas son aquellos que ministran en la iglesia. Y 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Tal vez algunos van a hacerme la pregunta, sí, hermano, pero tú tomaste la decisión de no recibir ni un centavo de los diezmos durante todos tus años aquí en Guate, en la iglesia. Los recibía. Y yo podía hacer lo que quería hacer con los diezmos. Era mi derecho, ¿no? Todos los días diezmos. Mi esposa y yo manejábamos el dinero, diezmos y ofrendas. Pero teníamos el derecho de decidir cómo sería usado, ¿no? Y decidimos que no iba a ser usado para sostenernos. Pero recibimos, los recibimos. Y es la clave, ¿no? Y si los diezmos no llegan a las manos del pastor, entonces no han sido dados. Y quiero enfatizar algo que otros pastores de Hebrón no debían decir. No, pero si el hermano Marvin no aceptaba nada, yo tampoco. Hermanos, no es para ustedes. Fue mi decisión y yo sé que después me di cuenta de que el Señor estaba en la decisión porque no tenía permiso del gobierno para recibir ni un centavito. Y no lo hice sin saber esa ley. Entonces no es para ustedes y tienen que vivir, la gran mayoría tienen que vivir por los diezmos y a veces ofrendas y también trabajar. Lo veremos. Muchos cristianos tienen problemas con esto. Hoy en día, un pastor de tiempo completo de una iglesia que puede sostenerlo, una iglesia que puede sostener a su pastor, no debe involucrarse en trabajo secular o negocios de esta vida, porque no es su herencia. Como en Israel, tener una parte en la tierra y la economía y sembrando y cosechando. Amén. Lastimosamente muchos tienen que hacerlo debido a la política de las iglesias. Algunas iglesias son capaces de sostener a su pastor, pero no lo hacen.
Y algunos pastores son capaces de ganar mucho más en un trabajo secular. Y es un sacrificio para ellos estar en el ministerio. Pero el Señor va a honrarlos. Amén. Ahora, no es problema, y vamos a mencionarle esto después, no es problema si un pastor tiene que trabajar en lo secular por un tiempo si la obra es pequeña. No es una desobediencia. Pero los cristianos no lo entienden. En los Estados conocí a una mujer que era la tesorera de su iglesia por años. Y ella me dijo, nadie en esta iglesia diezma, porque nuestro pastor es un ladrón y se queda con todos los diezmos. Imagínense. Y entonces le dije, entonces ustedes tienen el pastor indicado, porque todos ustedes son ladrones. Debieran tener un pastor que es ladrón, ¿no? El diezmo es para él, puede usarlo como quiera. Y el pastor de esa iglesia, si le pedía a esa tesorera $10, ella decidía. Y a veces, no voy a darte $10. Entonces tal vez no iba a comer esa semana o esos días. Qué lástima. La condenación de algunas personas, máxime alumnos del IMH. No debieras estar malgastando tu tiempo. Debieras ir a la universidad para sacar una carrera para que podrás sostener a una familia que tendrás en el futuro. Después, si el alumno tiene éxito en el ministerio, la misma gente dice, es que tú estás en el ministerio solo para ganar dinero, para ganarte la vida. ¿Y saben cuál es la respuesta que recomiendo para ellos? Mi respuesta ha sido y sería, tienes toda la razón. Estoy en el ministerio para ganarme la vida. Porque si no lo hago, si no proveo para mi casa, he negado la fe y soy peor que un incrédulo. Entonces sí, estoy en el ministerio para ganarme la vida, pero no es la razón principal. Porque si fuera la razón principal, hubiera seguido en mi negocio. Amén. Y es un sacrificio estar en el ministerio. Y un sacrificio preciosísimo, y estoy muy contento por el privilegio de hacer ese sacrificio. Amén. Proverbios 27, 23 a 27 dice que debemos ganarnos la vida por medio del cuidado de las ovejas. Es el plan de Dios. Amén. Y otra cosa, si un hombre funda un negocio y él tiene éxito y empieza a enriquecerse, ¿qué dice la gente? Ah, buen hombre de negocios. Lo honran. También le piden ayuda. Pero eso no es permitido para un pastor. Si tiene éxito, si la iglesia crece, si hay más diezmos, no.
vamos a darle un salario mínimo o fijo, lo que sea. Pero Él no va a manejar los diezmos. Y tú no vas a recibir la bendición de ellos. Amén. Entonces, pocos cristianos permiten que el pastor, el levita de una iglesia local, pueda disfrutar su herencia, que son los diezmos. ¿Y qué si el pastor no es fiel? Es problema de él con Dios, no es tu problema. Dios va a resolver el problema en su tiempo. Pero si no puedes confiar en el pastor para manejar el dinero de la iglesia, ¿cómo vas a confiar tu alma eterna a su cuidado? En Hechos 4, 34 y 35, los creyentes ponían sus ofrendas a los pies de los apóstoles, la Biblia dice. Es decir, que los líderes más espirituales de la iglesia manejaban las finanzas. Tal vez ellos aprendieron de Judas que un tesorero no es muy sabio. Tener uno, digo. Si el pastor no puede manejar fielmente el dinero, ¿por qué creemos que un tesorero podrá hacerlo fielmente? Absurdo, ¿no? El pastor no es confiable para manejar el dinero, pero fulano de tal, él sí lo hace fielmente. Tal vez no, tal vez será otro Judas, como la mujer. Yo necesito $10 esta semana para cubrir mi presupuesto. No te lo doy. Si tú eres el tesorero de una iglesia, debieras pedirle al pastor que ponga en orden la iglesia. Amén. Ahora, algunos pastores prefieren tener a alguien que está recibiendo dinero, depositando el dinero, etcétera, etcétera, pero que el pastor tenga el control absoluto. No es problema eso, pero que nadie más tenga control. Y si el pastor escoge a un tesorero, que el tesorero se humille para entender que él es solo un siervo y no es su dinero, ni tiene derecho de controlarlo. Amén. ¿Qué decide el salario de una persona? Bueno, depende de su responsabilidad, su nivel de responsabilidad, la educación, la preparación requerida para ocupar esa posición. No hay casi nadie en el mundo los Estados Unidos que cree o que crea que el presidente de General Motors, ¿ustedes usan ese término? General Motors, fabricante de carros, que el jefe de General Motors gane demasiado dinero, porque consideremos su responsabilidad y lo importante que es su trabajo. Tiene que coordinar cada área de la fabricación de los vehículos para que lleguen a tiempo a los clientes y para que nadie se enoje. ¡Qué carga! Amén. Entonces debiera ser bien pagado. La mayoría de la gente siente que el pastor no tiene tanta carga y su trabajo no es tan importante, entonces debiera recibir un salario no muy alto, razonable.
¿Cuál es más importante? ¿Fabricar carros o cuidar almas eternas? Mientras que Israel fue fiel al Señor, los levitas eran la gente más rica del país. ¿Cómo? Ellos recibían 10% de los ingresos de 12 tribus. Entonces, su salario básico, no, salario no. Los ingresos básicos eran 120% de los demás. Pero obviamente era mucho más porque también en Israel había gente rica. Estamos hablando de un Israel que fuera fiel. Entonces la gente rica también daba sus diezmos y ellos los recibían. Entonces el Señor estaba dando un mensaje de la responsabilidad de súper importante y eterna del ministerio, almas eternas. Pero no es solo eso que recibían los levitas. Recibían de todo el país las primicias. O sea, eran los frutos más grandes, más ricos, como siempre sucede. Además, recibían muchas pieles y en esa sociedad una piel valía bastante. También recibían carne de los sacrificios, comida, pan. Consideremos lo que el sumo sacerdote recibía. Y vamos a verlo más en un momento. Pero veremos que la Biblia dice que los sacerdotes recibían todos los diezmos. Y, o sea, 10% del producto del país. Y que el sumo sacerdote recibía un diezmo de los diezmos. O sea, el sumo sacerdote recibía 1% de todas las ganancias, salarios, ingresos del país entero. 1%. Entonces, pensemos en los números. En este año, el salario promedio, básico, o sea, no, normal, en los Estados Unidos es $60,000 por año. Y es muy difícil vivir con solo eso en una familia. Muchos millones han ido porque aquí se gana mucho dinero. Sí, y se gasta mucho dinero. Y si tú no ganas mucho dinero, estás sin problemas. Creo que están ya aprendiendo eso. Y si los islámicos toman control, ay de México. 22 millones que van a regresar. Será una invasión, ¿no? Pero pensemos en el hecho de que había 1 millón de hombres adultos en el tiempo de David, un poco más, según la Biblia. ¿Recuerdan? Él hizo un conteo y sufrió por eso. Entonces, supongamos que bajo David y Salomón, el país súper próspero, ¿no? Súper próspero. Entonces, suponiendo que 1 millón de hombres
tenían un salario normal, prosperado, mejor dicho, próspero. En el dinero de hoy, el sumo sacerdote, están sentados, ¿no? Recibía en el dinero de hoy $600 millones cada año. Solamente. ¿Qué responsabilidad? Él no necesita ese dinero. Sin responsabilidades. Lo único que hacía era hacer la expiación de todos los pecados de todo el país. Nada más. Pero llega a ser peor. O peor para algunos. Génesis 46:34 dice, pero ¿qué hacía el sumo sacerdote con tanto dinero? Si era un hombre fiel, ¿qué piensan? Ayudaba a muchos pobres, invertía el dinero en proyectos para ayudar a la nación entera, ¿no? Génesis 46:34, para los egipcios, dice, es abominación todo pastor de ovejas. Pastores siempre han sido y todavía son una abominación a los egipcios espirituales. Y hay muchos egipcios espirituales en las iglesias hoy en día. Son gente mundana que no están en el camino verdadero del Señor y menosprecian los pastores, ministerios. El comunismo hoy dice, cuando toman control de un país, dicen que los pastores son parásitos de la sociedad. Parásitos. Y que tienen que trabajar o ir a la cárcel. No es un invento, es lo que hacen. Lo que hacen. El problema es que en muchos sentidos la iglesia está de acuerdo con los comunistas y con los egipcios. No, el pastor no hace nada de importancia, nada importante, entonces porque debe prosperar. Y la iglesia de hoy revela la actitud genuina del mundo hacia pastores. Quiero darles un ejemplo que he vivido, no como el pastor, como un miembro de una iglesia. No voy a decirles dónde, pero está en los Estados Unidos. Para que tengan paz. La iglesia tenía más de $800,000 en su cuenta de banco. Tenían 3 casas pagadas que alquilaban. Pero el pastor tenía que trabajar en 3 empleos de tiempo parcial y pagar el alquiler de su propia casa. Puedes estar seguros que esa congregación casi nunca recibía palabra de Dios, comida. Sobre decir que nunca pudo alimentarlos ese pastor. Está ocupado todos sus días casi. La hermana Bárbara y yo, siendo miembros, tomamos la decisión de darle directamente al pastor nuestros diezmos, pero de una manera anónima para que no supiera de dónde vinieron. Y seguramente fue un alivio para él.
durante nuestro tiempo en el negocio. Entonces, no sé, tal vez renunció a algunos de sus empleos. En ese mismo estado, esa denominación tenía 250 iglesias y 140 de ellos tenían pastores que tenían que trabajar en sus propios campos. Más de la mitad. Y obviamente algunas tenían dinero, como esta. No era una iglesia grande, pero tenía gente que diezmaba. Entonces, en el transcurso de los años tenía mucho dinero, pero el pastor no podía tocarlo. Eso no funciona ante el Señor. Entonces, la gente no puede ser bendecida. Con razón, la mayoría de los cristianos son pobres, porque el Señor no los bendice, porque Dios no recibe sus diezmos. Ahora, los pastores tienen que ser fieles con su dinero como cualquier creyente. Y quiero dejarles antes del descanso lo que la Biblia nos explica acerca del manejo de sus ingresos a los levitas. Primero, ¿para qué es un diezmo? Para que haya alimento en su casa, en la casa del Señor. Es para que todos puedan comer. Cuando una iglesia crece y hay suficientes diezmos, entonces el pastor necesita contactar o recibir ayuda de otros ministerios. Y ellos debieran ser ministerios tiempo completo también. Y el pastor general tiene que decidir sus ingresos, o sea, cuánto va a recibir de los ingresos de la iglesia. ¿Y por qué debiera agregar más ayuda, más ministerios? Es para que haya comida. Porque un pastor no puede tener contacto directo con miles de personas, ¿sí? Tiene que delegar responsabilidades a otros. Números 18, otra vez, pero los siguientes versos nos muestra lo que es fidelidad para los pastores. 18, 26 a 28. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Es claro, ¿no? El pastor da un diezmo de los diezmos que entran. Y verso 28, esto es muy importante. 18, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sumo sacerdote. Imagínense, otros 600 millones. O sea, en un tiempo
de prosperidad en Israel y había 80 años con David, con Salomón. Y a propósito, antes de olvidarlo, ¿saben que entre el fin de la Segunda Guerra hasta este tiempo ha habido precisamente 80 años? Y que sí hemos tenido mucha prosperidad en el mundo, mucha, y máxima en los estados. Pero parece ser que ya está llegando a su fin. Pero 600 es 1.2 billones anuales, es lo que manejaba el sumo sacerdote en un tiempo cuando Israel era fiel y bendecido. Un promedio pudo haber sido algo más, porque es casi seguro que fue algo más en los tiempos de David y Salomón, porque había muchos ricos. Estaba basando esos números en si todos tuvieran un ingreso normal en medio de la prosperidad. Entonces, Dios quería darnos un mensaje. El ministerio es mucho más importante que cualquier otro oficio, trabajo o posición. Amén. Y obviamente un sumo sacerdote fiel llegó a ser una bendición enorme para el país, invirtiendo en muchas cosas y ayudando a muchos pobres. Amén. Entonces el pastor tiene que ser fiel en dar diezmos y también dice ofrendas de su dinero, de lo que entra. Y por supuesto, todos tienen que ser pastoreados, y entonces por eso Dios puso un sumo sacerdote sobre los sacerdotes. Y algunos dicen, me han dicho esto, pero hermano Marvin, tú no estás siendo pastoreado. En primer lugar, una buena parte de la razón por la que tomé la decisión hace muchos años de tener una junta internacional es para que yo ser responsable a otros. Y yo les he preguntado a los hermanos no sé cuántas veces si hay algo, una sola cosita en Ministerios Hebrón que no sea bíblica o necesaria. O sea, cada casa tiene normas, ¿no? El hijito Juanito tiene que sacar la basura. No vamos a encontrar eso en la Biblia, pero casas necesitan sus reglas y cosas lógicas. Y yo vi una caricatura política que el símbolo de los estados es Tío Sam. ¿Cuántos sabían eso? Casi nadie, ¿no? Muy poco, menos de la mitad. Tío Sam es el símbolo principal de los Estados Unidos. También el águila, pero Tío Sam es el carácter principal. Entonces Tío Sam se acerca a Donald Trump, y Donald Trump tiene una maleta, attaché, y por el attaché dice sentido común, y Tío Sam dice contratado. Ya eres empleado. Tienes empleo. Pero yo me someto a la junta. Yo
una política que he tenido muchas veces cuando hay algo fresco es preguntarles a ellos lo que ellos piensan o creen sobre tal y tal asunto. Prefiero oír de ellos. Y después vemos lo que he visto en la Biblia. Yo trato de no influir directamente de una vez en el principio en los corazones de ellos. Y si los hermanos me muestran un error en nuestra enseñanza, yo garantizo que vamos a cambiarlo. Amén. Y es una seguridad. Pero yo no estoy diciendo que tenemos un apostolado, pero los apóstoles son un ejemplo. Ellos tenían que someterse los unos a los otros, pero no tenían un pastor que los pastoreaba. Tenían líderes antes, yo he tenido muchos, y varios padres espirituales muy preciosos, pero con 80 años uno tiende a perder a sus pastores. Es el problema. Por eso, no, en serio, yo quiero tener hombres que aman al Señor, que conocen la palabra, que pueden decirme, esto no creo que sea bíblico. A ver, y si no es, lo cambiamos. Amén. Es un compromiso que hago ante los hermanos de la Junta, pero delante de todos los pastores aquí. Dios los bendiga, hermanos.